¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una capacitación más de ProMexpertos. Recordemos que esta es una escuela técnica comercial dirigida para los profesionales, dirigida para los ferreteros, para los dueños, para los propietarios y también para sus dependientes y también para el público en general, pues, ¿no? Eh, Hoy día vamos a hablar de lo que es pernos y afines. Es una de las categorías que da realce también a lo que es Promesa. Ya tenemos 62 años en el mercado ferretero, distribuyendo soluciones para lo que es el segmento ferretero y también la industria. Pues no, vamos a comenzar la presentación, como indiqué. Ok, ahí vemos pernería y afines. Como introducción, vamos a tener el concepto y vamos a ampliar el concepto de lo que es un perno, pues, ¿no? ¿Qué son los pernos? Los pernos son elementos de fijación mecánica ampliamente utilizados en la industria. ¿Cuál es la función principal? Unir piezas de manera desmontable, pues, ¿no? Se fabrican en diversos materiales y grados de resistencia, adaptándose a múltiples aplicaciones industriales y estructurales. Para esto, nosotros, o bueno, para la fabricación de uno de estos accesorios, necesitamos una materia prima. ¿Cuál es la materia prima de los pernos? El acero al carbón. ¿Qué es un acero al carbón? ¿Qué es, qué compone? ¿Cuáles son las características? Vamos a ver ahorita. Que el acero al carbón es un material de alta resistencia, compuesto principalmente por hierro y carbono. Quiere decir que es una aleación de estos dos elementos utilizado en fijaciones por su durabilidad. ¿Qué me refiero a decir durabilidad? Es la capacidad de resistir al desgaste. ¿Por qué? Porque vamos a tener este tipo de accesorio, lo vamos a tener de pronto soportando cargas, de pronto también en ambientes húmedos, ¿ok? También eh, se lo utiliza para lo que, o mejor dicho, eh, otra característica es su dureza. ¿A qué me refiero con dureza? Que es la resistencia a la tracción y la dureza en material. Al decir yo resistencia a la tracción, es el esfuerzo máximo que puede soportar un material, en este caso el acero al carbón, ya fabricado como un perno, antes de una deformación o fractura. Eso va a depender mucho del tratamiento térmico que vaya a recibir la materia prima, que ya vamos a ver cuáles son. Otra característica es también la capacidad de soportar cargas mecánicas. Al decir soportar cargas mecánicas, me refiero a la resistencia de fuerzas que intentan deformar o desatornillar el accesorio, pues, ¿no? También en la fabricación de pernos utilizamos el acero al carbono. Este acero es utilizado en la fabricación, como indiqué, de pernos y se clasifican en tres categorías. Cuando el acero contiene este elemento, hablando del carbono, entre un 0,04 hasta un 0,30% de carbono, se lo llama como un acero bajo carbono o bajo al carbono. ¿Cómo me ayuda o qué características me da en un perno? Que estos son más dúctiles, fáciles de mecanizar y utilizados en pernos de baja resistencia, o sea que no van a soportar tanta carga. Cuando un acero contiene entre un 0 a un 31%, perdón, desde un 0,31 hasta un 0,60% de este elemento, se lo llama acero medio al carbono. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de tener este tipo de contenido de elementos? Es que me da mayor resistencia mecánica y son adecuados para los pernos templados y revenidos.
Estos términos ya lo vamos a ver también más adelante. ¿Qué significa templado y revenido? Cuando un acero eh, contiene entre un 0,61% hasta un 1,50% de este elemento, se llama acero de alto carbono. ¿Cuál es la característica de tener este tipo de elemento o esta cantidad de elemento, hablando del carbono? Es que lo hace muy resistentes y duros, por menos, pero menos útiles. O sea que no van a tener o no van se podría decir que no van a deformarse. Eso quiere decir dúctil, ¿ok? Se emplean en aplicaciones especializadas donde se requiere alta resistencia al desgaste, ¿ok? Aquí vemos en esa gráfica, vemos cómo es el contenido de estos microconstituyentes, dependiendo el, si es acero al bajo carbono, si es acero al medio carbono, y es alto o un acero alto al carbono. ¿Qué me ayuda esto? A la dureza, a lo que vimos al principio, la durabilidad, la dureza y lo que es el soporte de cargas mecánicas. Bueno, aquí vamos a ver qué es un tratamiento térmico, cuando yo hablé de templado y revenido. Pero para iniciar, especifiquemos qué es un tratamiento térmico. El tratamiento térmico que se utiliza, o sea, ¿para qué se utiliza esto? Es para mejorar las propiedades de los metales. Como ejemplo, recordemos que los samuráis, eh, ¿qué hacía para fabricar sus espadas? Ponían el acero al rojo vivo, lo golpeaban con unos martillos le iban dando forma y por ahí mismo al rojo vivo cogían y los ponían en agua. Eso es un tratamiento térmico. Al decir acero templado y revenido en lo que es pernería, vamos a despejar esos conceptos. ¿Qué es el acero templado? Es un acero que ha sido calentado a una temperatura alta, más o menos entre unos 800 a 1200 grados centígrados. Y luego es enfriado rápidamente, normalmente o con agua o con aceite. ¿Cuál, qué diferencia o qué cambio físico y mecánico hace el acero? Es que lo hace muy duro, pero también a la vez frágil, ¿ok? El otro tratamiento térmico es que se llama acero revenido. Es un acero templado, o sea que ya pasó por el proceso anterior y luego se recalienta a una temperatura más moderada, menor a unos 800 grados centígrados, y se enfría lentamente. Ojo, ya ahí estamos viendo que ya no se lo mete a agua y aceite, si no se lo deja de enfriar lentamente, puede ser dependiendo del ambiente en donde esté, pues, ¿no? ¿Cuál es la característica de hacer este tratamiento? Que esto reduce su fragilidad y mejora su tenacidad manteniendo buena dureza. Una mejor, unas mejores características, mejores bondades para el acero, pues, ¿no? Al hacer ambos procesos, primero se templa para endurecer y luego se reviene para mejorar la resistencia y la durabilidad del acero, pues, ¿no? La prueba Rodwell, estos son ensayos que se le hace a a los pernos para ver su dureza y ver si cumplen las características y las normas que requieren el mercado, pues, ¿no? Dice que la prueba de dureza Rodwell en pernos se utiliza para determinar la resistencia del material y verificar si el tratamiento térmico ha sido adecuado, si han hecho bien el proceso, pues, ¿no? Permite asegurar que el perno cumpla con los estándares de calidad, dependiendo de la norma SAE, dependiendo de la norma ISO, y desempeño requerido, garantizando su capacidad para soportar cargas sin deformarse o fallar prematuramente. O sea que se vaya a dañar a los 2 o 3 meses que ha sido instalado en X, se podría decir en X aplicación, pues, ¿no? ¿Qué más me dice? Que es fundamental en el control de calidad para aplicaciones mecánicas y estructurales críticas, pues, ¿no?
Más o menos, ¿a qué se basa o a qué se refiere este tipo de de ensayo? Pues no, es que ponen unas, unos pesos, unas bolas o unas bolas metálicas, unos tipo diamantes metálicos, como vemos aquí en la figura. Ok, vamos a la siguiente página para tener una mejor explicación. Existen estos dos tipos de pruebas Rodwell, de ensayos Rodwell. Ok, la HRB, que se utiliza para medir la dureza en aceros blandos, más o menos como para los pernos de acero de grado 2. Vamos a ver más adelante. Dice, el penetrador es una bola de acero, como vemos en la gráfica. Ok, primeramente se pone una bola que pese 10 kilogramos, después se le pone un contrapeso ya con una bola que pesa 90 gramos, y luego se la retira, y dependiendo los ensayos y los resultados del laboratorio indican si cumple o no cumplen esa normativa, pues, ¿no? El otro ensayo Rodwell es el HRC, se utiliza para medir la dureza de ceros de alta resistencia, ya para pernos de grados superiores, ¿ok? En cambio aquí se utiliza un penetrador en cono, metálico, pues, ¿no? Se aplica, que pesa 10 kilos, luego se le pone un contrapeso que, valga la redundancia, que pesa 140 gramos, ¿ok? O perdón, kilogramos, y luego se lo retira el contrapeso, y ahí también va, dependiendo los ensayos, los resultados del laboratorio, verifican si pasa o no pasa, o cumple o no cumple esa normativa. Pues, ¿no? Esos ensayos se los realiza para ver la dureza de los aceros, pues, ¿no? Aquí también vemos las partes de los tornillos, ¿ok? La parte de los tornillos, la parte superior, que es la cabeza, siempre va a ser de mayor diámetro del vástago, que es el vástago, todo el cuerpo del tornillo del perno que ustedes pueden ver aquí. Este puede ser segmentado, puede estar vástago sin rosca el vástago con rosca, ¿ok? El diámetro, bueno, en realidad el vástago viene a ser toda la longitud del perno o del tornillo, pues, ¿no? El diámetro vendría a ser el ancho, dependiendo si es milimétrico, si es en pulgada, pues, ¿no? Como le indiqué, el vástago puede ser roscado, que se le conoce también como hilo, hilo continuo o hilo corrido, ¿ok? Y el vástago sin rosca, que es donde no está el hilo, pues, ¿no? En lo que es el hilo, también tienen su nomenclatura. La cresta, que es la punta, se podría decir, del hilo. El hilo también se lo conoce como filete. El fondo de raíz, que se podría decir, donde termina y donde empieza el otro hilo o filete. Y el paso de rosca, que va a depender si que el tornillo es o el perno es milimétrico o si es en pulgada, ¿no? Tipos de roscas. Aquí vamos a ver dos normas, la norma SAE, que es la norma estandarizada americana, y la métrica, que por lo general se utiliza, como indica la presentación, se utiliza fuera de los Estados Unidos y muchas veces también, o por lo general en Europa, pues, ¿no? Igual hay como tres clases de roscas que, bueno, ya esa para otra grabación podemos ver. Ahorita estamos concentrándonos en lo que está comercializando Promesa como tal, pues, ¿no? Como le indiqué, en lo que es el tipo de rosca, en lo que es SAE, en lo que es en pulgadas, hay dos tipos de roscas. La UNC, que es una rosca gruesa, y la UNF, que es una rosca fina, pues. La rosca gruesa, ¿cuáles son sus características? Menos hilos por pulgada, facilita el ensamblaje y es más resistente a daños. Facilita el ensamblaje, ¿por qué? Porque podemos colocar una tuerca mucho más rápido, pues, ¿no? Porque tiene menos hilo, menos paso de hilo, pues, ¿no?
Y la UNF, que es la rosca fina, este es lo contrario, posee mayor números de hilos por pulgada y mejora la sujeción y la resistencia a la vibración. Como hay mayor hilo, mayor cantidad de hilo, va a tener un mayor ajuste y por ende no va o no podría llegar a aflojarse la tuerca y por ende eh, desmontar alguna estructura que esté en donde hayan hecho la aplicación del perno, pues, ¿no? Y lo que son las métricas, que es con norma ISO, como indica la presentación, es utilizada fuera de Estados Unidos y se mide en milímetros, las dos anteriores es en pulgadas, como indico, y están normalizadas según el diámetro y el paso, ¿no? Aquí estamos viendo las herramientas para la medición de los pernos, para ver su diámetro, su longitud, si es rosca fina, si es rosca gruesa, el número de hilos, ¿ok? Por lo general el más completo, a mi criterio, ojo, a mi criterio, es la regla, la de color naranja, que ahí ustedes pueden verificar el diámetro, si es en pulgada, si es si es en milímetros. Por ejemplo, tomando como ejemplo, un perno de un cuarto es más o menos entre un 6,5, 6,4 milímetros, 6,3 milímetros, y eso es en pulgadas, y lo que es en milímetros es cero cerrado, o sea, cero neto, perdón, 6 neto. ¿Ok? El de un cuarto no va a poder ingresar en el orificio del número 6 porque es un diámetro un poquito mayor, en unas centésimas más, pues, ¿no? Hay un 0,5 adicional y por ende no va a poder ingresar en el 6 pues, ¿no? Tomando como ejemplo esa medida, pues, ¿no? El calibrador pie de rey, esa es otra, esa es una herramienta más para lo que es medir el diámetro y lo que es la longitud de los pernos, pero también ayuda mucho en lo que es la medición o el reconocimiento de un perno, pues, ¿no? Pero para mí, al criterio personal, la regla es la más práctica y y la de mayor fijación, la más segura para hacer este tipo de mediciones y reconocer si es un perno milimétrico, si es un perno a pulgada, si es hilo fino, si es hilo grueso, incluso también sirve para lo que es las tuercas también, pues, ¿no? Y el peinete, como indiqué, que es para verificar el número de hilos y todo eso. Aquí, esperen un ratito que no puedo ver en la presentación. Ok. ¿Cuáles son los pasos para medir un perno estándar, de un perno de la categoría estándar estadounidense, o de la norma estadounidense, en que viene a ser en pulgadas? Dice, para medir un perno correctamente, siempre se debe tener en cuenta tres, tres pasos o tres características de estos pernos, pues, ¿no? Medición del diámetro, medición de longitud y medición del paso de rosca, pues, ¿no? Al verificar o ver o querer identificar un perno, eh, el primer paso, como indico, es la medición del diámetro. ¿Qué es el diámetro? Es el ancho del perno, pues, ¿no? Tenemos que coger o bien la regla o bien el calibrador pie de rey. En lo que es el diámetro siempre se va a medir en fracciones en pulgadas, un cuarto, tres octavos, media, como indico, deben de coger un calibrador, verificar cuántos milímetros es el diámetro, es el ancho del perno, incluidos los hilos, ¿ok? Eh, y de ahí ir a unas tablas de conversiones que por lo general están colgadas en la web o muchas veces las venden, por lo general ahorita todo está colgado en la web y pueden ver este tipo de mediciones, pues, ¿no? ¿Ok? Lo que es el diámetro, como indico, es el ancho del perno. Ya indiqué qué herramientas deben utilizar. El segundo paso es la medición de la longitud.
Recordemos que la longitud ya viene a ser el largo del perno. En este caso, como es por la norma SA en pulgadas, tiene que dar, tienen que medir en pulgadas la longitud del perno. Bueno, desde dónde parte, desde la base de la cabeza hasta la punta del perno, pues, ¿no? Aquí vemos un pequeño ejemplo, dice un perno de 1/4 por 20 por 2, quiere decir de que el diámetro es de 1/4, eh, 20, 20 quiere decir el número de hilos, que ya vamos a ver cómo se mide eso, y 2 pulgadas el diámetro, pues, ¿no? Eso indica o bien la regla o bien el calibrador, ¿no? Y por tercer paso para medición es del paso de la rosca. El paso de la rosca es en este caso, en lo que son pernos en pulgadas, el paso de la rosca es el número de hilos el número de hilos por cada pulgada. En una pulgada, ¿cuántos números de hilo hay? ¿Ok? Eso se va a identificar también, o nos va a ayudar a identificar el qué paso es, pues, ¿no? Que si es milimétrico, perdón, si es hilo fino o si es hilo grueso. Ok. Dice, se mide contando cuántos hilos hay en una pulgada de la rosca. Ok. La rosca es todos los hilos que van desde, desde el principio del perno hasta, o bien hasta la mitad del perno, o bien hasta la base de la cabeza del perno, pues, ¿no? ¿Ok? Dice, se usa el calibrador como indiqué, ¿ok? Y dice también indica un ejemplo. Dice un perno de 1/4, 20 UNC, quiere decir de que es un perno de hilo grueso. ¿Por qué? Porque tiene 20 hilos en una pulgada. En una pulgada hay 20 hilos. Eso si tenemos buena vista o si tenemos de pronto una lupa o sabemos manejar el calibrador, ¿ok? O también si tenemos la regla. Ahí indican y da una ayuda para poder identificar qué tipo de hilo es. También tenemos un ejemplo de hilo fino, dice que puede ser un perno de 1/4 por 28 UNF, quiere decir que tiene 28 hilos por pulgada y por ende es rosca fina. Aquí podemos ver un ejemplo ya con todas las mediciones, tanto diámetro, longitud y paso de rosca. Según el gráfico me indica que el paso de rosca fraccional quiere decir que es un perno en pulgadas, dice media 13 por 2 pulgadas. Quiere decir de que el diámetro es 3 pulgadas, aquí está, hay que corregir eso, no es 3/8, es media. Media, quiere decir que el diámetro es de media. 13, aquí hubo un error de edición, pues, ¿no? 13 quiere decir de que hay 13 hilos por pulgada y 2 pulgadas quiere decir de que es el diámetro de lo que es el perno, pues, ¿no? Asimismo, para lo que es los pernos milimétricos, los mismos pasos. Medición del diámetro, medición de longitud y medición del paso de rosca. Medición del diámetro, como indiqué en el ejemplo anterior, es el ancho del perno. También tenemos que utilizar un calibrador pie de rey o la regla para poder medir en milímetros y este sí debería ser exacto. O sea, el calibrador me dice 8 milímetros, quiere decir que es un perno M8. Ya por ahí ya sabemos lo que es el diámetro. La medición de longitud también vienen a ser exactas, ¿no? Dice, se mide desde la base de la cabeza hasta la punta, ¿ok? Asimismo, tomamos el calibrador, tomamos la regla, medimos y vamos a verificar. Esto también se da en milímetros, ¿ok? Dice 50, si es 50, quiere decir que es 50 milímetros.
¿ok? El tercer paso, asimismo, es la medición del paso de la rosca. Se mide, aquí es muy diferente, en los pernos en pulgadas, era el número de hilos en, por cada pulgada, pues, ¿no? O en una pulgada, ¿cuántos hilos hay? ¿Ok? Acá es muy diferente. Acá se mide la distancia entre un hilo y el otro. Ok, eso también se debe medir de pronto con un calibrador, mejor dicho, con un calibrador o también tenemos lo que es la regla, pues, ¿no? Aquí dice que se mide la distancia entre crestas, o sea, entre las puntas de los hilos, la punta superior del hilo, en milímetros o el número de hilos por pulgada. Bueno, eso ya es en la que es la medición imperial, que es la que vimos anteriormente, pues, ¿no? Se usa un calibre de rosca o se mide con un pie de rey, pues, ¿no? Si me dice, ejemplo, un tornillo M8 por 1.25, quiere decir que el paso entre hilos es entre un hilo y el otro es 1.25 milímetros, ¿ok? Y aquí vemos un ejemplo con todas las mediciones totales. Si me dice que es un tornillo métrico M12 1.5 por 50, quiere decir de que tiene M12, aquí también hubo una falla de edición, M12 quiere decir que el diámetro es de 12 milímetros, el ancho, si me dice que es 1.50, paso de rosca 1.50 milímetros, quiere decir de que entre un hilo y el otro hay 1.5 milímetros, ¿ok? Y 50 longitud quiere decir que son 50 milímetros, pues, ¿no? Todo lo que he dicho lo pueden ver en estas tablas. Estas tablas, como indico, están colgadas en la web, tomando como ejemplo nuevamente cualquier diámetro de perno, por ejemplo, un perno M16 quiere decir de que el diámetro, el ancho es 16 milímetros, a lo que es el diámetro, el paso de hilo es 2.0, no, no puedo ver bien ok, ahí sí, vaya, ahí sí puedo ver. A ver, por ejemplo, el M16 quiere decir que el diámetro, el ancho es 16 milímetros, el paso de rosca es 2, quiere decir si es una rosca gruesa, quiere decir de que un, un hilo o filete del uno con el otro está a 2 milímetros. Si es rosca fina, si es rosca fina, está un filete entre el otro en 1.5 milímetros, ¿ok? Incluso, miren, esta tablita me da la medida de la cabeza para yo poder utilizar una llave, pues, ¿no? Y también en lo que es en pulgadas o la norma SAE, tomando como referencia también un cuarto, quiere decir que el diámetro, el ancho del perno es 6.35 milímetros. Si es, alguien puso por ahí algo. Si es rosca gruesa, quiere decir de que en una pulgada hay 20 hilos, ¿ok? Y si es rosca fina, quiere decir que en una pulgada de rosca hay 28 hilos. Y si quieren utilizar una llave, tiene que ser una 7/16, pues, ¿no? Es muy práctica, muy fácil estas equivalencias, estas tablas, y también nos facilita en el momento de que nosotros querramos utilizar o querramos descifrar si es milimétrico, si es en pulgadas, si es roca fina, si es roca gruesa, pues, ¿no? Apóyense mucho en este tipo de tablas, pues, ¿no? Ok,
Y al menos aquí en Ecuador y también nosotros como Promesa, los, los pernos más comerciales son los de los pernos en grado SAE y los pernos métricos, pues no, son los que nosotros estamos distribuyendo actualmente. Los SAE, como indiqué, es la normativa americana, que también esta norma está muy apegada tanto en Estados Unidos, está en Canadá, e incluso está en Reino Unido, y la norma ISO, que ya es para lo que es la parte de Europa, pues, ¿no? Pero igual también se comercializan aquí en Ecuador, pues, ¿no? Aquí, ¿qué me dice de los pernos grado SAE? ¿Qué significa SAE? Sociedad de Ingenieros Automotrices. Se refiere a la resistencia mecánica de los mismos. Los grados más comunes, como indiqué al inicio, son los grados 2, 5 y 8. El grado 2 se utiliza en aplicaciones ligeras. Se lo reconoce porque en la cabeza no tiene ninguna marca, nada, es llano. Ojo, no tiene ninguna marca en sí, ¿ok? El grado 5 para aplicaciones medias, a este perno se lo reconoce porque tiene tres aristas, tres rayitas, así como formando como un triángulo. También hay una versión en 5.2 que tiene mayor resistencia, mayor dureza. En 7 también hay en 7, no son muy comunes, pero sí los hay. Y el 8 que es para aplicaciones mucho más pesadas, pues no de mucha mayor exigencia. ¿Cómo se reconoce este tipo de perno? Porque tiene 6 aristas, 6 rayitas, como ustedes pueden ver en la gráfica. También hay una versión en 8.2 que estas rayas son continuas en un lado de la cabeza y abajo es llano. ¿Ok? Y los pernos métricos, que como indiqué es la norma ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, ¿ok? Esto lo más comerciales es el 8.8, el 10.9 y el 12.9, pues no corresponden a la norma métrica. Hay una similitud, el grado 8.8 es similar al grado 5, no porque es de un número mayor, es superior a lo que es haciendo la comparación con los pernos grado 5. Y asimismo, mientras que los grados 10.9 y 12.9 equivalen a pernos de alta resistencia y se comparan con los pernos SAE grado 9, pues, ¿no? Aquí también indican los ensayos Rodwell que utilizan este tipo o que en el momento de la fabricación le hacen estas pruebas a estos pernos. Aquí ya vamos viendo las características de cada perno y, y su funcionalidad, pues, ¿no? Hacia dónde van dirigidos, pues, ¿no? El perno SAE grado 2, como indiqué al inicio, no presenta marca en la cabeza, la superficie es lisa, de pronto puede ser las iniciales del fabricante, como en ejemplo en esa imagen, simplemente puede ser las, la nomenclatura, o las iniciales del fabricante, ¿ok? El material es acero de bajo carbono, típicamente sabe 1008 o 1020, ese es otro tipo de tratamiento, es mucho más básico, ¿ok? El tercer punto, la resistencia a la tracción mínima de 60.000 PSI, vuelvo y repito, ¿qué es la tracción? Es el esfuerzo máximo que va a soportar, en este caso el perno, hasta que se deforme o se fraccione o se fracture, pues, ¿no? Puede aguantar hasta 60.000 PSI, pues, ¿no? Ahí lo que es el límite de fluencia, que se denomina es cuando, se podría decir, cuando entra en tensión constante o de pronto se puede estar a largo plazo, pues no, es alguna deformación que puede presentar o es la máxima deformación que puede presentar, pero eso ya tiene que ser en algo súper extremo, pues no.
Ahí lo que es la dureza Rodwell, el ensayo que hacen tiene que cumplir o tiene que dar resultado entre unos 80 a 100 HRB con la prueba de la bola metálica y después el contrapeso de la misma. Tiene que superar y ese ensayo tiene que dar ese rango o tiene que tolerar o tiene que haber aguantado ese perno, esa tolerancia de peso, pues, ¿no? ¿Cuál es el acabado? Por lo general es en negro, en lo que es acero al carbono, el zincado, el tropicalizado o el galvanizado. Como promesa también nosotros distribuimos el galvanizado, el núcleo es de acero al carbón, acá en cambio se le hace un baño de galvanizado y por ende también lo hace mayor resistente a la oxidación, pues, ¿no? Hay una pequeña característica similar a un de acero inoxidable, pero el de acero inoxidable tiene mejores características, bondades a la corrosión. Pues, ¿no? El galvanizado es un plus adicional que se le podría decir, va a tolerar un poco más lo que es la corrosión, va versus uno negro, pues, ¿no? La rosca es tipo UNC, quiere decir que es una rosca gruesa, solamente hay en ese paso de rosca, y también va o en el mercado por lo general se encuentran desde un cuarto hasta 1,5 pulgadas. ¿Dónde lo podemos utilizar o dónde son más frecuentes? En estructuras livianas y cerchas de madera, pues, ¿no? Pernosa grado 5, ahí va mejorando las bondades y las aplicaciones. Como indiqué al inicio o unos minutos atrás, esto ya se las conoce o se los identifica con 3 marcas radiales o 3 aristas en la cabeza del perno. Puede también indicar alguna nomenclatura, alguna abreviatura del fabricante, como podemos ver en la imagen. Aquí el acero ya es de medio al carbono, y también es revenido. Ya vimos que era revenido, cuál es el proceso térmico, perdón, el tratamiento térmico que se ha realizado a la materia prima, pues, ¿no? La resistencia a la tracción ya va subiendo versus el grado 2. Este ya tolera a una resistencia a la tracción mínima hasta de 12,000 PSI, perdón. El límite de fluencia, asimismo, hasta 92,000 PSI. La dureza Rodwell va entre una 25 a 34 HRC. Este ya es con la prueba de ensayo con el triángulo, con el diamante, y por ende también le exigen o le cargan mayor peso. Y si cumple o si que sale los resultados de laboratorio tolerando ese rango de ese rango de prueba, quiere decir de que sí pasa la calidad, ¿ok? La norma aplicable es la SAE J429. Para leerles textualmente a qué se refiere esta norma, es que esa norma regula los requisitos de las pernos, de las tuercas, de los tornillos, ¿ok? De acero, utilizando en aplicaciones mecánicas y estructurales. ¿Ok? Es una normativa, eso tiene que cumplir todo lo que me indica esa norma. ¿Ok? También vienen en negro, zincado, tropicalizado y galvanizado. Recordemos que al perno de acero negro se le hace el baño de galvanizado de zinc y por ende da una mejor protección, pues, ¿no? Aquí ya hay 2 tipos de rosca, la UNC, que es la rosca gruesa, o la UNF, que es la rosca fina. Y también van o se comercializa entre diámetros desde un cuarto hasta 1,5 pulgadas. Aquí ya va subiendo un poquito más la aplicaciones y la exigencia. Pueden ser industria automotriz, maquinaria y estructuras que requieran alta resistencia. Ya le podemos poner mayor exigencia porque tiene mejores bondades, mejores procesos térmicos, tratamiento térmico, y por ende resisten mayor fuerza, mayor, como indica ahí en la presentación, pues, ¿no? Lo que son pernos SAE grado 8, aquí, como indiqué también minutos atrás, aquí ya se presentan con 6 marcas, o 6 aristas, o 6 radiales, 6 rayitas, ustedes pueden ver ahí,
como más fácil se le haga el término, pero aquí ya identifica, pues no, ya me está identificando que es un perno de grado 8. Aquí ya el acero es de medio al carbono y ha tenido el tratamiento térmico tanto de templado y revenido. Va a aumentar la resistencia de la tracción hasta 150.000 PSI mínimo, la afluencia, que es la deformación, hasta 130.000 PSI, la dureza Rodwell va a 33 y 39, ¿ok? Mayor peso, mayor exigencia se le ha dado, y si el resultado del laboratorio indica de que está en ese rango de tolerancia de peso, quiere decir de que ya es un perno que que tiene todas las características mencionadas anteriormente, pues, ¿no? También vienen en negro, enzincado, en galvanizado, cromado, dependiendo de la aplicación. Aquí también hay dos tipos de roscas, la fina, la UNC, perdón, la UNZ, que es la gruesa, y también la UNF, que es la rosca fina, pues, ¿no? Y las dimensiones se comercializan desde 1/4 hasta 1,5 pulgadas. Las aplicaciones más comunes en la industria automotriz, maquinaria pesada y estructuras que requieren alta resistencia, pues, ¿no? También tenemos los pernos clase 8, que ya son los ISO, ¿ok? También tienen sus características tanto de fabricación, tratamiento térmico, es acero al carbono medio, templado y revenido. Eh, Resistencia a la tracción mínima es 800 newton, ahí hay que hacer una pequeña conversión para pasar a PSI. El límite de influencia también va desde 640, o mejor dicho, tolera hasta 640 newtons. La dureza también se hace este tipo de ensayos con lo que es la prueba Rodwell, que tiene que cumplir o tiene que dar como resultado esa tolerancia al peso que le han aplicado, y tiene que dar el resultado entre 22 y 32 HCR, pues, ¿no? Aquí sí ya viene marcado 8.8 en la cabeza del perno, obligatorio para diámetros nominales mayor o igual a 5 milímetros, pues, ¿no? Normas aplicables, la ISO, como ustedes saben, bueno, es otro tipo de normativas que utilizan en otros, puede ser en Europa, ¿ok? Porque la más común aquí en América Latina es la SAE, pero también se comercializa pernos con estas normativas, pues, ¿no? Rosca métrica, con opciones, y hay tantos, rosca fina y rosca gruesa también. Se comercializa en diámetros de entre 5 hasta 64 milímetros, longitud variable dependiendo la norma también, pues, ¿no? Aplicaciones comunes: estructuras metálicas, maquinaria y construcciones que requieren alta resistencia mecánica. Recordemos que estos se puede hacer una pequeña comparación con los SAE grado 5, ¿ok? Pernos clase 12.9, la norma ISO, pues, ¿no? Acero aleado, hace como un SAE 4340, ese es otro tipo de proceso también térmico, también es templado y revenido. La resistencia a la tracción hasta 1220 newton, y generalmente superior hasta 1310 newton. Estos son los que se comparan un poquito con los pernos grado 8, pues, ¿no? Límite de fluencia hasta 1080 newtons, dureza aproximadamente hasta 39 HRC, lo que es la prueba Rodwell, ¿ok? ¿Qué más? Acabado negro, cincado, galvanizado, cromado, también dependiendo de la aplicación, también es rosca métrica, y esto ya se comercializa desde los M5, 5 milímetros, hasta los M64, que son 64 milímetros de diámetro, pues, ¿no? De anchura. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes? La industria, que requiere alta resistencia, como la automotriz. Estos son un poquito más utilizados, al menos estos que tienen cabeza tipo, cabeza Thor, si no me equivoco, ajá. Esos son utilizados en la industria automotriz, pues, ¿no? También para maquinarias pesadas y estructuras sometidas a cargas elevadas, pues, ¿no?
Aquí podemos ver una, un versus, se podría decir, entre aplicaciones con pernos de rosca gruesa versus rosca fina. Un pequeño resumen, se podría decir. Las aplicaciones de los pernos con rosca fina se utilizan comúnmente en aplicaciones que requieran una alta precisión, como le indiqué al inicio. Al tener mayor números de hilos, va a tener una mayor fijación y por ende va a soportar mayor tolerancia, mayor exigencia, pues, ¿no? Y por ende se los utiliza en la industria aeroespacial, en la automoción y en el que es la electrónica. Versus los pernos de rosca gruesa que se utilizan en aplicaciones que requieren una mayor resistencia y durabilidad, como la construcción, las maquinarias pesadas, e incluso hasta en la industria naval. Bueno, ventajas de los pernos de rosca gruesa: mayor resistencia a la corrosión, mayor facilidad para ensamblar y desamblar porque tiene menos números de hilos y mayor durabilidad y resistencia. ¿Cuáles son las ventajas de los pernos con rosca fina? Mayor resistencia a la tracción, mayor precisión de ajuste, lo que indiqué anteriormente, y por ende se manejan en menor tamaño y también en peso, pues, ¿no? También tenemos los pernos de acero inoxidable, ¿ok? Estos pernos son un poquito más especializados porque tienen unas características superiores a los ya antes nombrados. Estos pernos acero inoxidable de grado 304 es la normativa del acero, pues, ¿no? O la calidad del acero. Son elaborados para resistencia de sujeción que estén expuestos a la intemperie, ideales para ambientes húmedos y condiciones climáticas de lluvia. Ambientes húmedos, ¿dónde puede ser? Minas, eh, ambientes húmedos puede ser en embarcaciones, condiciones climáticas también en minas, o en la misma intemperie, ¿ok? Usados en diferentes piezas, elementos estructurales y de fijación para la industria alimenticia, para la vitivinícola, la frutícola, la acuícola, minería, como dije anteriormente, y la construcción, pues, ¿no? En elementos ornamentales y utensilios domésticos también son utilizados este tipo de accesorios o de pernos, se podría decir que son de tipo grado alimenticio, pues, ¿no? La composición química de estos pernos, vemos que predomina tanto el cromo y el níquel. El cromo tiene un porcentaje entre 18 al 20%, el níquel va desde 0 al 12%, predominan estos dos elementos, estas dos aleaciones, bueno, algo de carbono, algo de manganés, algo de fósforo, algo de azufre. ¿Ok? ¿Eso qué hace o qué ventajas tiene que contengan mayor cromo y mayor níquel? Es que va a evitar la corrosión. Por eso son direccionados para los usos antes mencionados, o al menos si van a estar en la intemperie también, pues, ¿no? Adicional, estos pernos también se los conoce como autestínicos, no ferromagnéticos o amagnéticos. ¿Por qué? Porque si ustedes le pasan un imán, no va a haber un leve contacto, ¿ya? ¿Ok? No se va a pegar el imán, al menos los pernos o el acero inoxidable de este grado, 304, pues no van a tener esa característica. Por eso es que se lo llama un testínico, porque es como una capa, una aleación adicional, la austenita se llama, por eso se dice autestínicos. ¿Ok? No o amagnéticos, o no ferromagnéticos, ¿ok? Quiere decir de que no va a haber esa, ese, em, se podría decir que no se va a pegar el imán a los pernos de ese material, pues, ¿no? Esa es una de las características porque, como indico, predomina el cromo y el níquel en este material. ¿Qué más? Bueno,
Eso por lo que corresponde a lo que son pernos. También nosotros como promesa tenemos a disposición también anillos de presión o arandelas, ¿ok? Arandelas planas, pues, ¿no? Anillos de precisión o arandelas de precisión o anillos o arandelas planas, pues, ¿no? ¿Cuál es la característica de un anillo de precisión o una arandela de precisión? Es que tiene un diseño cóncavo o helicoidal, así como podemos ver en la gráfica, que se coloca que se coloca entre la cabeza de un tornillo o una tuerca, eso va antes de la tuerca, por ende, pues, ¿no? Y la superficie de la pieza a fijar. Su principal función es proporcionar una fuerza de compresión constante y predecible, evitando que las uniones atornilladas se aflojen debido a a las vibraciones o movimientos, pues, ¿no? Este va a tener una ventaja adicional versus el plano, que el plano es mucho más básico, pues, ¿no? Igual el plano que me indica que reduce el riesgo de que en la unión atornillada se afloje, también tiene esa misma función, aumentando el coeficiente de fricción sobre el tornillo o tuerca con elementos estriados o dentados. ¿Ok? Pero la que mejores bondades va a tener es la arandela de presión, ¿no? Va a depender también la aplicación que vayan a realizar. Eh, Anillos planos, también hay unas normativas, hay unas mediciones, sí, unas medidas que hay que cumplir y por ende también como en los pernos hay que saber identificar, basarse o ayudarse con este tipo de tablas para poder identificar qué anillo es, si es un cuarto, si es un octavo, si es tres octavos. eh, Hay también hay unos rangos en lo que es la parte interna del tornillo, del anillo, la parte externa, todo eso. Por eso vuelvo y repito, hay que saber utilizar mucho el calibrador pie de rey para poder identificar y saber qué anillo es y por ende si necesitamos comprar algo, a reparar algo, ayudarnos en estas tablas y poder identificar, pues, ¿no? Qué anillo es. También como promesa tenemos los tornillos cabeza de pan. Hay varias medidas, como ustedes pueden ver, niquelados, ¿ok? Dependiendo de la necesidad. También tenemos tornillos cabeza avellanada, niquelados, varias medidas. Cabeza avellanada porque es recta, se podría decir en su superficie, es plana. También contamos con cáncamos sin tope, cáncamos con tope, hay niquelados, hay dorados, dependiendo también la necesidad o la utilidad que le vayamos a dar. Cáncamos abiertos con y sin tope, también tenemos varias medidas y asimismo saber utilizar el calibrador, pie de rey, y guiarnos en las diferentes tablas que también hay tablas de medidas para poder identificar estos accesorios, pues, ¿no? Cáncamos cerrados, dorados y niquelados también tenemos. Ya les voy a indicar dónde pueden ver, al menos si está algún cliente de promesa aquí, donde puede descargar el catálogo, ¿ok? Tornillos para aglomerado, que son estos de color negro. Tornillos punta de broca también para lo que son los techados. Varias medidas tenemos. Y por ende es todo. Gracias por su atención, por su comprensión. De pronto, alguna duda, alguna consulta, por favor, puedan realizarla por medio de nuestras redes sociales. Alguna duda, alguna consulta, incluso también si que alguna sugerencia de una capacitación de algún equipo, alguna marca en especial que nosotros distribuimos, estamos abiertos a darla. Eh, También invitar a la próxima semana, va a estar en la marca web.
dando un pequeño lanzamiento de unos nuevos modelos con mejores bondades de motores. Y recordemos que este es un espacio, Roma Experto es un espacio dirigido para ustedes, para los profesionales, para los propietarios de ferreterías, para sus dependientes y para el público general, pues, ¿no? Estén pendientes de las redes sociales de Promesa. Como indiqué, vamos a estar haciendo las convocatorias de futuras capacitaciones. Y bueno, un gusto haber compartido estas presentaciones. Cualquier duda, cualquier consulta, como les indiqué, nos las puede realizar por medio de nuestras redes sociales. Estén atentos a a las nuevas convocatorias. Y bueno, ha sido un gusto, mis estimados. Hasta la próxima, entonces. Gracias.